Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El restaurante El Caso, una verdadera joya escondida entre dos fachadas haussmannianas, hacía honor a su nombre. Al cruzar la puerta, una brisa de silencio y refinamiento te invadía. El suelo de mármol, frío y brillante, reflejaba la luz dorada de las lámparas de araña suspendidas como constelaciones congeladas. Los manteles, blancos como la nieve, parecían salidos de un sueño de orden y pureza. La cubertería estaba alineada con precisión militar, como si esperara la inspección de un general invisible. El más mínimo rastro de desorden se percibía como una ofensa a la armonía. Aquí, la elegancia se medía en decibelios, cuanto más bajo se hablaba, más importante parecía uno. El personal, aunque vital, era simplemente un elemento decorativo en este ambiente meticulosamente escenificado. Todos se fijaron en los platos, pero nadie vio a las manos que los servían. Mei Lin, de 28 años, era una de ellas. Originaria de Suzhou, había estudiado literatura clásica china en la universidad. Sus manos, aunque finas y acostumbradas a los pinceles, se habían adaptado a las bandejas pesadas y a las órdenes gritadas en voz baja. Su conocimiento permanecía latente, enterrado bajo capas de silencio, fatiga y resignación. Todas las mañanas, entraba por la puerta trasera, recorría las cocinas evitando miradas indiscretas y se ataba el delantal como si fuera una armadura. No era la humillación lo que más le dolía, sino la indiferencia, la forma en que los clientes evitaban su mirada, como si no fuera más que una sombra silenciosa entre los platos y las copas de vino. Servía con una elegancia natural. Una postura erguida, un gesto fluido, una moderación que no provenía de la formación, sino de la educación. Hablaba poco, muy poco. Y cuando tenía que hacerlo, se esmeraba en pronunciar cada palabra con una claridad casi dolorosa, borrando su acento como si lijara una superficie áspera. Pero algunos todavía lo notaron. Tu chino es incómodo, Mei, le había susurrado, señor Bertrand, el jefe de camareros, un día que había respondido a un colega en mandarín. Entiendes, aquí vendemos sueños franceses. El cliente no viene a pensar que está en Shanghái. Ese día, Mei no había respondido. No por miedo, sino porque sabía que en ese lugar, sus palabras serían como piedras arrojadas a un río que se negaba a hacer olas. Una noche de invierno, mientras los copos de nieve danzaban perezosamente alrededor de las farolas, una conmoción inusual sacudió las entrañas del restaurante. El rumor había estado circulando desde la mañana, una personalidad importante reservó la mesa principal, los camareros susurraban en los pasillos, los jefes de camareros plancharon los manteles 2 veces. Bertrand estaba nervioso, algo raro. Exactamente a las 8:03 de la tarde, entró. Sin escolta, sin ningún efecto. Un abrigo negro, un maletín de cuero, una apariencia sobria pero segura. Liang Zhou, un discreto magnate hotelero asiático conocido por sus inversiones en grandes capitales, estaba sentado en la habitación sin decir palabra. La gente se agolpaba a su alrededor, sus expectativas se adivinaban sin que él tuviera que hablar. Pero no miraba las paredes ni los cuadros. Observaba a la gente. Y sus ojos, oscuros y serenos, no dejaban de notar, puede. Mei, por su parte, lo reconoció de inmediato. Había visto su nombre impreso en los periódicos enviados desde China. Se lo había oído a su abuelo, quien relataba el ascenso de este joven que había empezado desde cero, que había conquistado el mundo sin perder la humildad. Había pedido una carne Rossini, acompañada de un Haut-Brion 2005. Mei, encargada de su mesa, había servido el vino con cuidado. Él asintió. Luego se marchó. Pero mientras guardaba su cuaderno en el bolsillo del delantal, el teléfono vibró un sonido minúsculo, un susurro casi inaudible, pero que hizo temblar su corazón. Número desconocido. Código de área de China. Se le encogió el estómago. Solo había una persona que podía llamar a esa hora. Se acercó a un rincón discreto, justo detrás de una cortina de terciopelo, y contestó el teléfono susurrando. Mamá, Blanco. Mamá, ¿cómo estás? ¿Estás en el hospital? Te transferiré el dinero enseguida. No tengas miedo. Estoy en el trabajo. Te llamo luego, mamá. ¿Cómo estás? ¿Estás en el hospital? Te enviaré algo de dinero enseguida. No te preocupes.
Estoy en el trabajo. Te llamaré más tarde. La voz de su madre era débil. May sintió que sus rodillas se doblaban ligeramente, pero aguantó. La conversación no duró más de 60 segundos. Pero esos 60 segundos quedaron suspendidos para siempre. Al colgar, le temblaban los dedos. No había lágrimas. No allí. Colgó el teléfono, se ajustó el delantal y reanudó su turno como si nada. Pero algo había sucedido. Porque a pocos metros de distancia, Liang Zhou, inmóvil en su mesa, no se había perdido nada. No había escuchado por curiosidad, sino de memoria. Había reconocido el dolor en la voz, la gravedad en los gestos. Él también había recibido llamadas así en el pasado. Él también había tenido que guardar silencio en público mientras el mundo se derrumbaba al otro lado de la línea. Y había oído cada palabra. Entendía el mandarín a la perfección. Pero no fue el idioma lo que le llamó la atención. Fue coraje silencioso. A la mañana siguiente, el aire era denso en los estrechos pasillos del restaurante L. Ekrin. May fue llamada a la pequeña oficina del gerente, cuyas paredes, cubiertas de certificados amarillentos, apenas disimulaban el persistente olor a tabaco rancio. Entró en silencio, con la mirada baja y las manos entrelazadas. El señor Lemaitre, el gerente, estaba sentado tras un escritorio abarrotado de papeles arrugados y tazas medio llenas, mirándola con expresión cansada, casi molesta. May, lo que hiciste ayer es inaceptable. Apenas frunció el ceño. El corazón le dio un vuelco, pero no se aceleró. Esperaba, como siempre, que le dijeran que se esperaba de ella. ¿Hablar un idioma extranjero delante de un cliente tan importante?, preguntó, dando golpecitos a una hoja impresa que ni siquiera estaba leyendo. ¿Te das cuenta de la impresión que das? May levantó la vista lentamente, incrédula. ¿Se quejó?, preguntó con voz suave, casi inaudible. El gerente se encogió de hombros. No dijo nada. Pero eso es aún peor. Ese silencio significa que no estaba contento. Que lo hiciste sentir incómodo. Sintió el vacío bajo sus pies, esa sensación de una caída lenta pero inevitable. No se atrevió a responder. ¿Qué sentido tenía? Tenemos que mantener un estándar. Este restaurante es un escaparate. Y un escaparate, May, no habla chino delante de un cliente de este nivel. Sin más palabras, señaló vagamente hacia la puerta, como quien barre una miga de un mostrador. Sin carta. Sin discusión. Sin gracias. Fue descartada con la misma discreción que una arruga mal planchada, borrada como una mancha en un mantel inmaculado, demasiado visible para permanecer, demasiado insignificante para ser recordada. 2 semanas después. El Ekrin era un caos. Se pulían las copas con un frenesí casi religioso, se planchaban los manteles por tercera vez, y el jefe de camareros, Bertrand, les gritaba a los camareros como un capitán de barco en medio de una tormenta. Esa noche, Liang Zhou, el empresario más cotizado del momento, había reservado la sala entera. No para una simple cena. No. Para un evento prestigioso, inversores asiáticos cuidadosamente seleccionados, periodistas gastronómicos con smoking, cámaras discretas preparadas para inmortalizar la velada. L. Ekrin vio esto como una oportunidad de oro. La oportunidad de ascender. Tras bambalinas, los chefs rebosaban de estrés, los camareros recitaban mentalmente los platos como si fueran oraciones. Bertrand sudaba bajo el chaleco, repitiendo a cualquiera que quisiera escuchar que todo tenía que estar perfecto. Y así fue. La cena transcurrió con fluidez. Los platos fluyeron con fluidez. El vino fluyó. Las risas apagadas de los invitados llenaron la sala como música discreta. Luego, al final de la comida, Liang Zhou se levantó lentamente, con movimientos calculados y elegantes. Se hizo el silencio de inmediato. Se giró hacia la sala, observó al público y luego hizo un gesto. El equipo de servicio, un poco sorprendido, se acercó en filas cerradas, con el corazón palpitante. Se tomó un momento. Un silencio tenso. Luego. He estado aquí 2 veces. La primera vez, vi a una joven sirviendo con una gracia excepcional. Tenía un acento suave, uno que algunos aquí consideraron inapropiado. Recibió una llamada.
Habló en chino. A su madre moribunda. Un susurro silencioso. Bertrand palideció. Ella creía que nadie entendía. No sabía que yo entendía cada palabra. Pero sobre todo oí, comentario ella habló, con respeto, con una ternura que me recordaba cosas olvidadas. Hizo una pausa y luego continuó con voz más firme. Al día siguiente, la despidieron. Sin explicación. Sin piedad. Eso me dijo más sobre este lugar que cualquier plato o decoración. Un escalofrío recorrió la habitación. Algunos miraron hacia abajo. Este restaurante es una fachada. Precioso, sin duda. Pero vacío. No invertiré. Un golpe sordo. Un jadeo. Bertrand tartamudeó, intentó decir una palabra, un gesto. En vano. Pero Liang Zhou no había terminado. Compré un local a pocas cuadras de aquí. Abrirá en 2 meses. Un lugar donde las voces de los camareros no serán ruido de fondo, sino música esencial. Luego se volvió hacia los periodistas con mirada orgullosa. La encargada del comedor se llama Mei Lin. La encontré. La escuché. Y esta vez, quiero que todos la escuchen. En la sala se hizo un silencio respetuoso. Un silencio que ya no era de indiferencia, sino de admiración. Y afuera, en algún lugar de una pequeña cocina donde estaba preparando caldo de jengibre para su madre por vídeo, Mei sonrió suavemente, sin saber aún que su nombre acababa de resonar en todo París. El restaurante La Voz de Mei abrió sus puertas una mañana de primavera, discreta pero decidida, enclavada en la esquina de un callejón adoquinado del distrito B. Nada ostentoso, faroles de papel color marfil flotaban suavemente en la entrada, y las letras caligrafiadas del nombre, La Voz de Mei, parecía susurrar en lugar de gritar. La decoración interior se inspiró en las antiguas casas de té de Suzhou, madera clara, piedra natural y bambú susurrante cerca de un pequeño estanque donde nadaban algunas carpas rojas. El aire olía a jazmín y la suave luz, filtrada por persianas de arroz tejido, acariciaba los rostros. En cada mesa, en lugar de un simple número, había una cita, en chino y francés, escrita con tinta sobre papel de arroz. Al. Tu silencio no nos protege. Audre Lorde. Habla alto. El silencio nunca nos ha protegido. Fue Mei quien eligió esta frase inicial. Conocía su peso. Aún conservaba las cicatrices. El menú, diseñado en estrecha colaboración con el joven chef chino-francés Lucien Gao, ofrecía una audaz cocina fusión, raviolis de pato confitado con setas porcini, caldo claro con té ahumado y foie gras, mango escalfado con pimienta de Sichuan sobre una galleta de sésamo negro. La idea no era seducir con exotismo, sino contar una historia, la suya, la de 2 culturas que no se excluyen, sino que se abrazan. Desde la primera semana, las reservas no pararon. El lugar se hablaba en círculos gastronómicos, pero también en medios culturales, activistas y feministas. La gente venía por la sutileza de los sabores, por la elegancia del lugar, pero sobre todo, por su historia. La Voz de Mei no era solo un restaurante. Era un acto. Un manifiesto. Algunas noches, antiguos compañeros de L.E. Crim pasaban, aminorando el paso, observando el elegante baile de los camareros a través de las ventanas y la radiante calma de Mei junto al mostrador. No decían nada. Pero sus miradas profundas delataban una mezcla de admiración y vergüenza. En cuanto al señor Bertrand, su destino quedó sellado pocos días después del discurso de Liang Zhou. Fue despedido discretamente, sin fanfarrias, tal como había despedido a Mei. Se rumoreaba que había intentado recuperarse en otra empresa, pero los inversores se mostraban reacios a asociarse con un hombre cuyo nombre ahora evocaba rigidez, arrogancia y silencio. Sin embargo, la reputación de L.E. Crim se había desvanecido como una rosa en la escarcha. Demasiado ocupado en pulir su imagen, el establecimiento había olvidado lo que hace vibrar una mesa, el alma. Una tarde de mayo, cuando la sala estaba llena, el vino fluía en murmullos y las risas de los clientes se mezclaban con las notas de un Wukin en silencio. Al fondo, Mei recibió una carta. La reconoció al instante, el sobre tenía la letra temblorosa, pero precisa, de su madre. Lo abrió lentamente, de pie tras el mostrador. El papel aún olía un poco a alcanfor y jazmín seco. Querida hija. Estoy mucho mejor.
Gracias por el dinero que enviaste y gracias por el coraje que mostraste. Por fin lo dijiste, chico. No hablas por mí sino por ti mismo. Madre. Por fin has hablado, hija mía. No lo hiciste por mí, sino por ti. May se quedó allí un momento, con la carta apretada contra el pecho. Luego, lentamente, la depositó sobre la madera clara del mostrador. Levantó la vista. La sala estaba abarrotada. Se oía un suave murmullo, pero cuando dio un paso adelante, se hizo un silencio casi instintivo. Respiró hondo. Y por primera vez en su vida, habló delante de todos. No leyó un discurso. Habló. Simplemente. Primero en mandarín, con esa melodía infantil en su voz, suave y serena. Luego en francés, claro, firme, vibrante. Toda mi vida me enseñaron a callarme. A callarme para no ser una molestia. A sonreír, incluso cuando me ignoraban. Y creía que esa era la única forma de existir. Pero entendí que el silencio no protege a nadie. Es asfixiante. Hizo una pausa. Los clientes, conmovidos, pendientes de cada palabra, parecían contener la respiración. Este lugar existe porque un día me atreví a hablar. Y no estoy sola. Muchos de ustedes también cargan con silencios demasiado pesados. Así que, aquí, los invito a hablar. A compartir. A existir plenamente. Se oyeron aplausos atronadores. May sonrió, con los ojos brillantes. No fue la fama lo que la elevó. Fue su voz, finalmente escuchada. Ya no necesitaba ser perfecta ni discreta. Estaba ahí. Plena. Viva. Imperdible. Y aquella tarde, bajo las tenues linternas y el murmullo del bambú, la voz de May resonó mucho más allá de las paredes del restaurante.